Hola y bienvenidos a su clase de Administración de Redes. El día de hoy el tema es el modelo TCP/IP. Este modelo, llamado TCP/IP, surge tras la necesidad de poder interoperar redes, conocido como Internetworking a la interoperación de redes. Tiene protocolos predefinidos, ya los veremos más adelante, y a diferencia del modelo OSI o el modelo SNA, únicamente tiene 4 capas, en donde la capa presentación y sesión son quitadas y sus funciones quedan absorbidas en la capa de aplicación y transporte. La capa de enlace y física se juntan en una capa llamada host red. Observemos este primer modelo y protocolo. En Internet, o sus inicios, se podía expresar el funcionamiento a través de un modelo similar al que estás viendo, incluidos sus protocolos. Al principio de Internet, con estas 4 capas, veíamos que a nivel host red podríamos mandar las señales por radio o por cables. A nivel de Internet, tenemos el protocolo IP. A nivel de transporte tenemos el protocolo TCP o UDP, que hace referencia a una conexión establecida o no. Y en la capa de aplicación podemos observar protocolos que eran los que presentaban en esos tiempos los datos transportados. Pero es más común manejar un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque las capas 1 y 2 que se juntan no es algo conveniente, ya que es diferente hablar del medio físico a el software que lo controla. Por ejemplo, es diferente decir o hablar de la capacidad de un cable a hablar del programa que tengo que instalar para que ese cable funcione. Y es por eso que de la capa 1 a 4 se respeta el modelo OSI, pero las capas siguientes el modelo TCP/IP. Algo importante que debes de saber es que a pesar de que la capa 5 y 6 se omiten, la capa aplicación sigue siendo la capa 7 porque se le respeta el nombre. Observa este modelo híbrido, entonces queda con la capa física, enlace y red, como las primeras 3 capas, igual que OSI, y la capa de transporte y aplicación como el modelo TCP/IP. Híbrido significa eso, juntar 2 partes de diferentes objetos. Ahora observemos la diferencia entre los 3 modelos que ya hemos visto. Recuerda que esto es para seccionar cómo funcionan las redes y cómo es que un mensaje puede llegar a otro lugar. Hemos visto que se puede seccionar según el modelo OSI o según el modelo TCP/IP o según el modelo híbrido, cada uno con sus capas en particular. Ahora observemos a la derecha que dice hardware, y el hardware tiene una flecha desde lo físico hasta la red porque podemos manejar dispositivos en ese ámbito. El firmware hace referencia a los programas que permiten que 2 equipos de diferente compañía o 2 equipos de diferente fabricante puedan comunicar. El software, sistema operativo y programas de usuario hacen referencia a los programas, cada uno con su propia definición. El sistema operativo, que podemos asociar a Windows o al sistema operativo de Apple, es el que se va a encargar también de manejar ciertos ámbitos del transporte de datos. Pero en las últimas capas, el software que nosotros vamos a encontrar serán las aplicaciones, o sea, las encargadas de presentar este tipo de datos. Hablemos de ciertos principios que debemos de tener en cuenta al hablar de Internet. Una conexión Internet debe ser fiable, debe ser simple, debe ser clara, debe ser modular, que es precisamente dividir en capas, debe ser flexible, debe ser adaptable, debe ser práctica, que debe ser escalable y debe ser tolerante. En este modelo híbrido, observemos ahora
protocolos de Internet de hoy en día. En la capa física podemos observar que hoy en día se conectan por medio de fibra óptica, radio, cable coaxial o medios telefónicos. En la capa de enlace, controlando la capa física, tenemos los protocolos de Ethernet, de Wi-Fi, de televisión por cable. Pero a nivel de red solo existe un protocolo, el protocolo IP. Y eso es importante que lo sepas. IP puede existir en dos versiones, IP versión 4 e IP versión 6, pero es el mismo protocolo, solo que en dos diferentes versiones. A la capa de transporte existen dos protocolos, los más usados, TCP y UDP. Repito, uno hace referencia a establecer conexión y el otro no. Y en la capa de aplicación podemos tener diversos protocolos, como por ejemplo el HTTP. Si ubicas las siglas HTTP es porque en todas las páginas a las que tú te conectas por medio de la World Wide Web empiezan con este protocolo. El streaming, la telefonía o el email también son protocolos de la capa de aplicación. Observemos que este modelo puede hacer referencia a un reloj de arena, Hourglass, y es muy importante que tú tengas este concepto porque te va a ayudar a identificar que en las capas superiores e inferiores puedo encontrar muchos protocolos, pero en el centro únicamente está el protocolo IP. Y hasta aquí termina la clase, ahora es tu turno. Realiza una síntesis del tema. Acompáñalo con un mapa o cuadro con los diferentes modelos y un glosario con 10 conceptos, o sea 10 palabras que llamen tu atención con su significado. Pues saber el porqué de las cosas te acercará a crear cosas nuevas. Sigue adelante, un placer y hasta la próxima.